jornada maratónica que ustedes tienen. Siempre lo he dicho, los admiro por esa resistencia, por esa energía para todos los sábados. Ahora, para algunos más cómodos, para algunos otros más complicados. En lo personal, pues siento muy cómodo a pesar de cómo está el día hoy, o mejor dicho, en, al ver ese día hoy tan frío que amaneció y todo, pues solo salir, uno prepararse y ya instalarse en la casa, ¿verdad? No tener que movilizarse. Para mí es bastante cómodo comer calientito también en casa luego de finalizar un curso. En el caso de algunos otros extrañarán más, pues compartir con sus compañeros, ese traslado incluso, ¿verdad? A veces era en grupo, poder irse o ponerse de acuerdo en un bus, entonces eso también era agradable. Yo entiendo que esa parte también está pendiente y entonces cada quien tiene sus diferentes experiencias, sus diferentes percepciones en relación a cómo llevar esta modalidad en línea, ¿verdad? Entonces yo los insto a que en cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Ya sea que estén extrañando la presencialidad o estén desde la comodidad de su casa, pues tengan la actitud para poder llevarla y llevarla de la mejor manera, ¿verdad? Los que estén extrañando, pues ya o ahora estamos ya en fase de vacunación, ¿verdad? Vacunación de estudiantes y muy probablemente si esto funciona y si Dios lo permite principalmente, ¿verdad? Entonces el otro año podríamos estar ya en la presencialidad. El hecho de que estén vacunados no quiere decir que se descuiden. El hecho de que estén vacunados requiere mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Puede ser muy sensible también si solo tienen una dosis, tienen que tener la segunda dosis para que si nos da COVID, no nos tan fuerte como lamentablemente les ha dado a otras personas. Entonces, por favor, no se olviden de eso, ¿verdad? No se olviden de seguir con las medidas de prevención, el aislamiento, el distanciamiento, mejor dicho. Obviamente, si pueden estar en su casa, mucho mejor. Si no tienen que salir, si no tienen que relacionarse con otras personas o si no tienen que convivir en masa, ¿verdad? Entonces, no lo hagan por ustedes, por su familia y porque realmente a pesar de que tengamos ya una segunda dosis de vacuna, esto no quiere decir que no nos pueda dar COVID, ¿verdad? Entonces, lo mejor es evitarlo y, pues, a ver cómo están los pronósticos y la realidad para el siguiente año y poder volver a la presencialidad que tanto aspiran algunos, ¿verdad? Como les digo, a mí me gusta esta modalidad porque puedo estar desde la comodidad de mi casa, pero entiendo también que tiene sus limitaciones, ¿verdad? Tiene sus limitaciones en cuanto a acceso, en cuanto a disposición. El día miércoles que trabajaba con fin de semana tenía muchos problemas de conexión, entonces no era lo mismo, ¿verdad? Entonces, espero que dentro de las limitaciones de cada quien y dentro de las dificultades de cada quien podamos estar en sintonía con el avance de lo que va sucediendo, ¿verdad? Nuestra tercera semana ya de clases y vamos a continuar, vamos a seguir avanzando para que empiecen a hacer ese trabajo ya por su cuenta. Ahorita todavía les estoy dando las generalidades, pero ya más adelante ya se van por su cuenta. Estamos con el tema de las normas, ¿verdad? Yo les presenté a ustedes las normas de redacción y la tarea era elaborar su checklist, elaborar ese documento que me va a permitir ir chequeando si yo en los trabajos que voy presentando, en los avances que voy presentando, estoy cumpliendo con las normas. Entonces, antes de continuar con el conocimiento y el finalizar, mejor dicho, porque nos quedó una parte pendiente y les voy a enseñar cuál es. Es la última parte después de esto y aquí tenemos unas normas generales todavía. Entonces quisiera saber si tienen alguna duda, alguna inquietud en relación al checklist o alguna otra duda, ¿verdad? De todo lo que hemos visto. Perdón, disculpen. Saber si hablaron también con el ingeniero Chenal en relación al apoyo que les pueda dar en cuanto a la digitalización de todas estas normas, o mejor dicho, la aplicación digital de las normas. Tengo 46 en línea, quisiera saber quién es el primero.
valiente ahí en saludar y exponer alguna inquietud. Y si no, pues dedocráticamente. Buenos días. Buenos días. Solo para decirle que todavía no hemos hablado con el ingeniero, ya que en la primera sesión o la primera semana de clases no tuvimos clases con él, y apenas estamos en la introducción al curso, entonces por esa razón todavía no le hemos comentado, pero ya en la siguiente tal vez sí. Y otra inquietud es que todavía no hemos llegado, pero cuando tuvimos el ejercicio de la PAC, las imágenes iban a blanco y negro, no sé si nos podría comentar, pero ya cuando lleguemos a ese tema. Gracias, Cristian, por la información. Bueno, pues espero yo, mejor dicho, que la próxima clase sí hablar con el ingeniero. De hecho, va a ser mejor porque ustedes ya van a empezar a redactar su documento y van a ver algunas dificultades en la aplicación. En cuanto a las figuras, continuamos blanco y negro, continuamos porque eventualmente ustedes van a tener que imprimir y les voy a mostrar cómo queda una tesis, por ejemplo, cómo va una tesis porque no está finalizada. Algunos me van a decir, ay, ahí hay un error o algo así, pero no está finalizada, es solo para que ustedes tengan la idea de cómo va quedando, ¿verdad? Entonces las muestro. Y lo de blanco y negro sí sigue blanco y negro porque probablemente ustedes van a ya imprimir cuando estén trabajando su tesis y entonces hacerla a colores, son 2, 3 hojas, perdón, son como 10, les piden 10 ejemplares, entonces eso se complica mucho, es más gasto y no, seguimos blanco y negro, ¿verdad? Esto es una tesis, ¿verdad? Más o menos como lo que ustedes van a presentar, tiene el contenido, la introducción, el capítulo 1. Bueno, no voy a saltar esta parte porque es puro contenido, ¿verdad? Pero para que ustedes vean cómo va integrándose, cómo se ve parejito, ¿verdad? Cómo está la aplicación de las normas. Lo que ven en amarillo es porque yo le pedí algunas correcciones. Por ejemplo, esta tabla tiene mucha distancia acá, entonces tiene que corregir el estudiante. Se dan cuenta, tiene su cita también. Este es un buen ejemplo de cómo no, ¿verdad? Se corrió, se movió, pero este título no puede quedar, aunque tenga espacio, no puede quedar ahí, tiene que bajar. Luego, lo que les quiero enseñar son las gráficas. Aquí en el capítulo 2, todavía estamos con el capítulo 3, ¿verdad? En el análisis y discusión de resultados, donde él presenta los resultados que se tuvieron y vemos aquí las gráficas, ¿verdad? Está la tabla, voy a hacerlo más pequeño, y vemos la gráfica. Entonces, una figura, perdón, tiene que ser en blanco y negro. El negro es muy fuerte, fíjense, el negro es bien, aquí no la puedo mover porque es una figura, ¿verdad? Pero se distorsiona mucho porque es muy eh, fuerte, entonces se le puso un gris y quedó muy bien. Entonces, esta es la manera en que se van integrando. Voy a hacerlo más pequeño para que ustedes miren cómo queda, ¿verdad? Si lo ven, en cuanto a forma, o sea, aplicación de normas, parejito, ¿verdad? Aquí se me bajó un poco. Y aquí tiene que ir, ya cuando él imprima, pues tiene que corregir estos detalles, ¿verdad? Porque tienen que estar alineados. Está pues súper parejo en cuanto a normas, está muy bien la aplicación de las normas. Aquí un poquito pegado, solo lo tiene que bajar y así él antes de imprimir, tiene que ir viendo los detalles. Pero en cuanto a normas, estamos muy bien ahí. Solo tiene que corregir un poquito de redacción y ya estaría casi finalizado este trabajo, que es una tesis, ¿verdad? Entonces así más o menos van a ir quedando los trabajos de ustedes. En este caso, pues que es solo una práctica. Y esta es la razón por la cual sí va en blanco y negro, porque es, después se tiene que reproducir, y entonces para estar evitando reproducir en color. Entonces, dudas de cómo hacer su checklist, ¿ya trabajaron algún checklist? ¿Alguien quiere comentar? ¿Están utilizando las bondades que nos ofrece la tecnología?
plantilla, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Esta es una página X, ¿verdad? No sé, no van a decir, no van a decir dónde lo encontró, pásenme el link o que no sé, porque es una página X, realmente hay muchas, ¿qué? Muchas, ¿cómo se llama esto? Plantillas, ¿verdad? Muchas plantillas. Es una página que se me ocurrió a mí, con la primera que vi. Hay muchas plantillas que ustedes pueden utilizar para hacer un checklist y que cómo lo hago, cómo va. Este es el más simple, ¿verdad? Este es un checklist de inspección de seguridad. El ejemplo más simple, ¿verdad? Que ustedes puedan aplicar. Este es un poquito ya con más detalles, con más diseño. Uno de con sí, no, no aplica, cualquiera, ¿verdad? Aquí la creatividad, recuérdense que yo les mencioné que la creatividad era importante, no hacer una simple tabla, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden venir, vamos a irnos con el simple y pueden descargarlo, ¿verdad? Ya cuando lo descargan, vamos a ver para que miren que sí, después que no me digan que no funciona. Pero si alguien tiene una duda, igual me puede ir diciendo, por favor. Se los va a tirar a un archivo zip, pero ustedes lo pueden sacar. Y lo sacamos. Voy a esperar que les aparezca la imagen. Bueno, estaba en un archivo zip y luego me lo tira ya al Word. Ya no me apareció ahí, por eso tuve que cerrar y volver a abrir. Y entonces les va a aparecer este, ¿verdad? Como la página que yo tenía era en inglés, pues obviamente está en inglés, pero aquí le podemos nosotros sustituir porque es una plantilla, ¿verdad? Checklist de normas de redacción. Este es simple, obviamente ustedes tienen que hacerle su diseño, ¿verdad? El documento, esto se va a llamar planificación porque es lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Y aquí pueden colocar grupo, número, no sé, ¿verdad? Algo que ustedes les permite identificar. Yo solo aquí estoy haciendo un ejemplo, elaborado por o realizado por, no, porque es en equipo, ¿verdad? Entonces aquí no iría esta. El número de revisión podemos poner, ¿verdad? Y por supuesto la fecha. Eso no debe faltar, ¿verdad? Fecha. Y ahí estamos. Y ya tenemos ya ahí que lo estamos adaptando eh, a nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son los ítems? ¿Cuál sería una de las principales normas que nosotros podemos ir viendo? Ustedes ya empezaron a listarlas, pero por ejemplo yo les pongo portada, ¿verdad? El segundo, y podemos ver aquí, pueden sintetizar, pueden poner logo, mayúsculas, no puntos y fecha, por ejemplo. Pero si no, ustedes pueden poner aparte logo. Y lo quitan de acá. Es como ustedes lo vayan definiendo. ¿Cuántos tienen que ser? Por ejemplo, alguien puede decir solo 10 normas, pero yo sinteticé. En mi portada dejé logo, mayúsculas, no sé qué, qué más. Y algún otro, pues no se va a ir más al detalle. ¿Verdad? Me va a ir. ¿Qué más teníamos? Márgenes, por ejemplo. Y párrafos. No estoy siguiendo el orden, ¿verdad? Porque eso lo tiene que hacer. Párrafos. Entonces vamos sustituyendo, ¿verdad? Cada uno de lo que está acá. Esto es solo ejemplo, no se vayan a confundir. Y nosotros vamos a ir marcando. Bueno, ya este es el checklist. De hecho, esta es la primera tarea, ¿verdad? Obviamente, cuando ustedes ya lo apliquen, ya vamos a llevarlo lleno, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llenar el checklist? Ustedes van a hacer su planificación del diagnóstico, lo que vamos a ir a indagar, investigar. Entonces, esa planificación es un documento que van a ustedes a elaborar y que tiene que cumplir con las normas. ¿Qué normas? Pues las que yo les di a conocer y las que van a enlistar ustedes acá. Mientras más detalles tienen con sus normas, más fácil la van a poder identificar. Por ejemplo, si mi portada
tiene el logo, pero ese logo, bueno, si la portada tiene el logo, tiene las mayúsculas adecuadas, no tiene puntos, y tiene la fecha, yo le voy a colocar un yes, ¿verdad? O un sí. Esto lo podemos cambiar también. Si el logo está centrado, ese logo, aquí le puedo poner entre paréntesis, ¿verdad? Centrado, el tradicional y con 7 centímetros de diámetro, no lo tiene, ¿verdad? Entonces, el que va a hacer la inspección o los dos que van a hacer la inspección dice que no lo tiene, entonces va a colocar que no lo tiene y va a anotar una acción correctiva. Quitar color, por ejemplo. Entonces ahí va. ¿Por qué lo tiene que anotar? Porque a lo mejor la otra persona va a hacer las correcciones o él mismo hizo las correcciones, ¿verdad? Voy a aplicar el checklist y yo voy a hacer las correcciones, pero tengo que dejar registrado para que todos vayamos aprendiendo, porque después de la planificación ya viene la elaboración del documento y tiene que estar completo. Entonces ya sabemos que el logo no tiene que llevar color, ¿verdad? Revisamos nuestro checklist, en qué nos equivocamos y de nuevo no va a pasar, ¿verdad? Resulta entonces que acá, de nuevo en la portada, si está bien la portada o no, y le vamos a poner porque tiene puntos, quitar puntos. No lleva puntos. Entonces ya nosotros lo vamos a ir anotando y así vamos a ir checando. Este es un checklist, ¿verdad? Los márgenes están correctos. Los párrafos están entre 5 y 12, ninguno se pasa, ninguno está partido, entonces ahí estamos bien. Y vamos a ir viendo e indicando qué tiene y qué no tiene nuestro documento con base a las normas, ¿verdad? Entonces es una forma, un modelo de elaborar el checklist o una simple lista en en Word, ¿verdad? Abrimos un documento con 3, 4 columnas y ya lo elaboramos. ¿Sí? La ventaja es que ya está hecho y todo. Entonces nosotros le podemos agregar por aquí el logo de la universidad, le ponemos PAE, revisión del documento de planificación, etcétera. Entonces esto es una forma práctica de utilizar la tecnología. La tecnología está a nuestro alcance y solo es que nosotros lo podemos hacer. Si ustedes van a Google y anotan plantillas para checklist, les aparecen muchas, bastantes, algunas más complejas y algunas más simples, pero recuérdense que son dos cuestiones. Una, elaborar el checklist para nuestra aplicación de normas y dos, hacer correctamente un checklist, ¿verdad? En determinado momento ustedes en su trabajo van a tener que hacer una supervisión y todo, entonces van a hacer su checklist, ¿verdad? Porque recuerden que el checklist les da a ustedes una herramienta objetiva de trabajo. El checklist no es, yo creo que sí tenía puntos, yo creo que en la portada tal cosa, yo creo que los márgenes estaban correctos o no, porque eso es subjetivo y todo el trabajo que nosotros hagamos tiene que estar documentado, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con las herramientas y repito, en Google ustedes van a encontrar muchas otras más páginas que tienen la información. Regreso con las normas. ¿Alguna duda? Muy calladito soy. ¿Qué tal, licenciada? Mucho gusto. ¿Cómo está? Bien, gracias. Aquí con una molestia con respecto a lo del checklist. Cada grupo ¿Sí? lo debe hacer, entonces, conforme vaya considerando, lo va a necesitar en sí para lo del informe final. Cada grupo lo tiene que hacer porque este que viene no, sino el 7 no, sino el 14 de agosto, el 14, el 13 de agosto, ustedes deben presentar su plan de diagnóstico y debe venir de acuerdo con las normas, adjuntado su checklist. O sea, son dos tareas las que tienen que presentar ya para el 13. El checklist tenían que presentármelo hoy, ¿verdad? Así como que tenían esa tarea, pero la dejé mejor una semana más, la otra que me tienen que presentar la planificación, para que hayan tenido tiempo, ¿verdad? Sí, Cristian, no hay ningún problema. Entonces, para que tengan tiempo, entonces el día 14, 13, que me tienen que presentar su planificación, adjunto va el checklist donde ustedes verificaron que cumplieron con toda la aplicación de normas. Espero ahí le aclare la información.
Gracias, licenciada. Bueno, esta es mi retroalimentación en relación al tema de checklist y lo de las normas y las dudas es importante. Y lo que es importante es que ustedes vayan leyendo su documento. Si quieren hacerlo todo el día que lo tienen que entregar, lamentablemente, o el día del examen, ¿verdad? Lamentablemente se van a tener con debilidades. Aprovechen sus espacios entre semana cuando no tengan tarea que entregar para avanzar en el conocimiento de sus documentos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí ya tendría que saber cómo van las figuras, cómo van las tablas, cómo van las citas, etcétera, y plantear sus dudas, porque yo sé que cuando ya le estén aplicando van a tener dudas, pero yo ahí ya no les voy a poder contestar. Les pido por favor que no me vayan a escribir al chat, al teléfono, perdón, al WhatsApp, dudas de aplicación de normas, porque los espacios adecuados son estos. Además, yo entiendo que, por ejemplo, alguien está en casa y en ese momento tocaron la puerta y se tuvo que ir a abrir, etcétera, porque estaba solo, pero están sus otros compañeros de grupo, ¿verdad? Entonces, más de alguien tiene que tener la información. No concibo yo que 5 o 6 personas de un grupo estén en blanco totalmente en relación a lo que estamos hablando. Por lo tanto, no voy a recibir ni voy a contestar consultas de WhatsApp. Si fuera necesario y se comunican conmigo al WhatsApp, por favor les pido, por otra cuestión, ¿verdad? Sí, por favor les pido, amablemente se identifican, ¿verdad? Porque la identificación es necesario y me dicen, soy estudiante, soy fulano de tal y estudiante de tal grado. Entonces yo así ya me ubico, ¿verdad? Porque si yo tengo 13 cursos más 4 estudiantes de tesis, entonces si me escriben, mire, soy su alumno de la U, lamentablemente no los ubico fácilmente. ¿Verdad? Bueno, estamos con el tema de normas generales. Voy a ver, dice Osman, excelente, nombre, para ganar la práctica con 100, dígame ahí, con 100, gané la práctica con 100, entonces ahí sí, Osman, para poder dar esa clase. Con 61 quiere decir casi no la gano. Por un punto me salvé. Y Elvan, perdón, piano me dice que no me escucha, no sé cómo están los demás, si le pueden retroalimentar, por favor, o si la que se tiene que salir y volver a ingresar soy yo. Por favor, apoyo ahí por el tema del sonido, si nos pueden decir cómo me escuchan. Se escucha bien, licenciada. Gracias, Lanel, muy amable. Entonces, intente salir y entrar nuevamente, por favor, Elvan. Bueno, normas generales. Ojo, cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros estemos integrando las tablas y las figuras, porque se nos puede olvidar que en el capítulo 1 ya llevamos una tabla, una figura y vamos por el otro capítulo y nos falta la 2 y la 3, ¿verdad? O estamos ingresando y le volvemos a poner tabla o figura número 1 y resulta que ya teníamos. Lo que quiero decir es que deben numerarse correlativamente. Deben venir desde el capítulo 1, ahí aparece la 1, 2, aunque la 5 va en el capítulo 3. Tienen que estar en forma correlativa. Los signos de puntuación van después de las comillas en las citas textuales. Por ejemplo, si yo le pongo comillas a esto que dice aquí, va aquí en las comillas, las inicio y la termino antes de la coma. ¿Verdad? Las comillas van así y la coma va después. Entonces, eso es una forma de incluir los signos de puntuación, excepto puntos suspensivos en el y admiración, ¿verdad? Que eso va aquí. ¿Verdad? Eso no va con el punto. El formato es el siguiente. A partir de Word 2015 debe utilizarse ambas caras de la hoja, verso y reverso, ¿verdad? Los márgenes, fíjense que los márgenes no son simétricos, son asimétricos y a mí me daba duda el otro día que les hablaba, pero sí, yo creo que lo correcto es asimétrico a partir de la introducción. O sea, se usa lado y lado, pero como ustedes no van a imprimir, no se van a estresar por eso, porque ustedes no van a imprimir. Las hojas las más gruesecitas, ¿verdad? El color de la impresión, Cristian, lo que usted preguntaba, todo color negro, ¿verdad? Los títulos y subtítulos con negrita, ¿verdad? Todos los títulos y subtítulos van en negrita. Licenciada, disculpe. Dígame. Disculpe la interrupción. Solo usted nos dice de que no nos preocupemos porque no lo vamos a imprimir.
Sin embargo, sí tenemos que aplicar los márgenes asimétricos, ¿verdad? Igual dejar Sí, por las favor. páginas en blanco, dejar el documento de tal forma que pueda imprimirse, aunque no se lo entreguemos impreso, ¿verdad? Sí, el detalle que yo le decía es porque la impresión es muy complicada. Entonces, pero sí tiene razón usted, entonces sí, sí hay que estresarse. Sí, gracias, Zoe. De acuerdo, licenciada, a usted. Sí, perdone, se me cerró el archivo. Entonces, esa parte sí, sí aplica, ¿verdad? Que tiene que ser de anverso y reverso. Licenciada, disculpe, Es decir, también tenía la misma duda que Leonel con las páginas que tenemos que dejar. No hay problema si las dejamos en tienen que blanco. dejarlas. Por ejemplo, de la portada. No hay problema, no hay problema que las dejen en blanco, de hecho las tienen que dejar en blanco. Les cuento, para su trabajo de graduación ustedes deben entregar un solo PDF, un documento de un solo PDF, ¿verdad? No, no separado por capítulos. Y eso va con sus páginas en blanco. Eso va con sus páginas en blanco. Ok, Osman ahí tiene varios tips. Entonces, hay que aprovecharlos, ¿verdad? Eso es una norma ya, ¿verdad? Que hay que dejar los saltos de página porque si no, no se puede hacer la numeración o los párrafos, ¿verdad? Si yo estoy redactando un párrafo en lado anverso y no le hago su salto de página para que pase el reverso, no me respeta los márgenes, ¿verdad? Una pregunta, ¿las figuras e imágenes se agregan en los capítulos o en anexos? En el capítulo, en el capítulo. Vamos a tener unos en el capítulo y otros en los anexos. Por ejemplo, en este diagnóstico los resultados del cuestionario van a ir en el apéndice, se llama ahora, no se llama anexo. Pero yo les voy a ir indicando. De hecho, hoy les tengo una estructura, cómo vaya su planificación. Bueno, las recomendaciones finales de las normas, ¿verdad? En toda la redacción de documentos académicos se debe tomar en cuenta lo siguiente. Obviamente, ya les hablaba yo de planificar y ejecutar lo de la inducción, o sea, darles a ustedes la información adecuada para que ustedes puedan aplicar sus normas, ¿verdad? Pero aparte también ustedes tienen que planificar y ejecutar, perdón, planificar y sí, y ejecutar debidamente su trabajo. ¿Se recuerdan de cómo leer y redactar en la universidad? Desde mi espacio, mis ciclos de trabajo, la coordinación con el equipo, la búsqueda de información, que no es solo buscar en Google tal cosa y lo primero que encuentro y con eso quedarme, sino hacer una debida búsqueda de información y por supuesto también la redacción, porque hay algunas citas que son las paráfrasis y las paráfrasis tienen la dificultad, por así decirlo, ¿verdad? De que puedo equivocarme porque no estoy copiando textualmente lo que dice el autor, sino que yo puedo cometer el error de colocar otro dato. Pero hay que utilizarlas también porque en el trabajo no solo podemos colocar citas textuales. Y la importancia de las citas, miren jóvenes, yo lo repito y es un ejemplo de vida para ustedes que pueden ir aprendiendo desde ahora que son jóvenes y decir yo no voy a llegar a esos puestos, pero tenemos una coyuntura política ahora muy, muy difícil con el tema del despido de, del fiscal, ¿verdad? Entonces, de la FESI. Y entonces viene y entonces todo lo que pueda ser negativo para la fiscal general lo empezaron a sacar. Y resulta que pues había algo en su formación académica que no era adecuado y fue el plagio, ¿verdad? El plagio por no citar adecuadamente y pues ahí no fue solo una cita, ¿verdad? Sino que fue un robo de información de alguien que ya había elaborado un documento. Y entonces eso es algo grave para la imagen de una persona, ¿verdad? Ustedes no saben qué van a llegar a ser más adelante, ya sea por capacidad o por cuello, como se conoce, ¿verdad? Y ustedes van a llegar a ser ministros o representantes de alguna institución, pero en su formación académica van a empezar a investigar y a sondear cualquier documento y cuestión que ustedes hayan elaborado. Y si ustedes se basan todo en lo que aparece en Google, todo lo que aparece en los libros o en alguna tesis ya, un trabajo de grabación ya hecho,
pues existen software, ¿verdad? Para detectar plagio y automáticamente los van a descubrir. Y lamentablemente la imagen, la capacidad y la honorabilidad de cada uno de ustedes va a quedar afectada como el caso del fiscal general ahora, ¿verdad? Y esta es una noticia o una situación de trascendencia, pues por lo menos en mi labor como docente y en ustedes como cuestión académica debería ser algo que sí afecte, ¿verdad? Si afecta a alguien, dice, ay, eso que nos importa, si a ella le va bien, le va bien, etcétera, ¿verdad? Pero hay muchos estudiantes que así como ustedes se esfuerzan, se dedican y pues realmente no es agradable ver este tipo de situaciones. Aquí también sucedió, nuestra exgobernadora presentó un título académico que era falso, ¿verdad? Entonces imagínense cómo estamos a nivel de ética laboral, ética profesional en este caso. Bueno, ¿qué tenemos que manejar? Ortografía. En su equipo de trabajo, por favor, busquen sus capacidades y que dé el apoyo a la revisión de este tipo de documentos. Ortografía. Vienen muchos trabajos con faltas de ortografías. Por ejemplo, anotan decisiones, ¿verdad? Decisiones. eh, yo siempre les recomiendo que busquen el teclado latinoamericano para que les ayude a conclusiones, así con faltas de ortografía, ¿verdad? Entonces es importante que siempre nos auxilien. Y cuando nosotros lo escribimos mal en el teclado latinoamericano, nos lo subraya, nos marca una línea azul abajo y entonces ya va la corrección, debe ir la corrección. Todos se tienen que apoyar en este sentido. Y también cuando les digo que diagnóstico va tildado, entonces si no lo anotamos es una falta ortográfica, porque la norma dice que las palabras esdrújulas se deben tildar, ¿verdad? Y las esdrújulas son las que llevan el acento en la tercera sílaba, entonces todas van tildadas. Hay excepciones, ¿verdad? Las esdrújulas casi no tienen excepciones, pero en las graves o en las agudas sí, como cuando nosotros tildamos una conclusión, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces tenemos que utilizarlo. Y otro ejemplo es que no se debe utilizar la tilde inversa, sino esta tilde, la tradicional, ¿verdad? Entonces esto es lo que llevamos. Esto tiene error y esto tiene error. Esa es la ortografía. La mecanografía es que resulta que están escribiendo y entonces dice un estudiante tiene o un emprendimiento, ¿verdad? Y así se va, porque escribió tan rápido y ya no revisó, ¿verdad? Eso es una falta de mecanografía porque de tan rápido que estaba escribiendo que se le olvidó la M, ¿verdad? Y esto es un error, ¿verdad? De mecanografía cuando están escribiendo tan rápido. Y recuérdense que ahora solo es de regresar y de revisar que Word no me lo esté marcando como error. En cambio, si fuera máquina de escribir, imagínense. Puntuación, después al finalizar los párrafos siempre va punto. Los párrafos siempre deben de llevar comas, ¿verdad? Porque si yo escribo sin alguna coma, si yo, perdón, leo un párrafo sin ninguna coma o escribo sin ninguna coma y lo leo, me quedo sin aire, ¿verdad? Entonces hagan ese ejercicio ustedes de leer un párrafo y donde necesitan hacer una pausa y ahí le ponen la coma, ¿verdad? Para que el lector no se quede sin aire. Y el punto y coma. El punto y coma también se utiliza cuando yo estoy separando algunos grupos de información, entonces ya utilizamos el punto y coma. Los dos puntos se dan a conocer a continuación y entonces yo ya coloco los dos puntos. Estas son cuestiones también que debemos tomar en cuenta. La acentuación que ya lo indicaba, el sintaxis es el correcto orden de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo se dice un lapicero azul o un azul lapicero, verdad? Pues en este ejemplo es muy claro que se dice lapicero azul, pero ustedes van a ver que a veces cuando hay algunos párrafos el orden de las palabras no está correcto. ¿Qué es exactamente lo que yo quiero decir? Entonces, recuérdense que está esta norma gramatical que se llama sintaxis, que es el orden correcto de las palabras.
La redacción también debe evitar vicios de dicción o de construcción. Nosotros tenemos muchos vicios de redacción, ¿verdad? El famoso de dicción, por ejemplo, el ¿verdad? El verdad o va, como dicen algunos, estos ejemplos. Cuando estamos escribiendo tenemos también algunos errores como ya que, ustedes ubiquen cuál es la palabra que tienen como vicio de redacción y ya que, digamos, si son 6 en el grupo, miren, fíjense que yo comento mucho esto, ¿verdad? O entonces, otro error que cometen por lo tanto, ¿verdad? Entonces van ubicando esas palabritas y cuando ya escribieron, porque nosotros podemos escribir y después revisar, denle un control B, ¿verdad? Utilicen el control B y ahí anotan ya que y les va a aparecer todos sus ya que tienen. Eso es en Word, ¿verdad? Aquí en PDF no lo puedo hacer porque aquí está, ¿verdad? Y otra palabrita, estudio, ¿verdad? O tal cual, tal cual. Entonces, si ustedes ya se ubicaron que cuando ustedes escriben algo siempre dicen tal cual, siempre anotan tal cual, denle control B al documento y van a aparecer todos los tal cual. Esos vicios de dicción o de redacción. Evitar repetir constantemente este tipo de palabras. Dice que debe redactarse en forma impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe redactar así. Los emprendimientos en la ciudad, ¿verdad? De Cobán. No podemos decir nuestros emprendimientos o en mi ciudad. No podemos personalizar, ¿sí? Por favor. Entonces, cuando dice la norma en forma impersonal, quiere decir no personalizar. No es mi ciudad, no es mi emprendimiento, no es mi negocio, no es nosotros, no es mi ciudad, no es nosotros, no es como estudiantes de la universidad, no, sino es de manera impersonal. Es como que estuvieran haciendo un informe sin que ustedes fueran los dueños del informe, ¿verdad? A eso se refiere ser impersonal. La estética, pues las normas que están anteriormente a estas recomendaciones finales ayudan a la estética, los márgenes, párrafos de 5 y 12 de extensión, eso es la estética. Uso de género y número gramatical. No es los emprendimiento, ¿sí? Esto es uso de número gramatical. Si yo estoy hablando en plural, tengo que terminar en plural. Aquí ya no me deja ponerle la S, pero al final tendría que aparecer la S. Eso es número gramatical. Si yo tengo el artículo en plural, termino en plural. Si termino el artículo en singular, termino en singular. Género. Yo estoy diciendo la casa. Esto es muy obvio, ¿verdad? Pero a veces me notan o la área. La área de recursos humanos y no es la área, ¿verdad? Es el área. Entonces tenemos que tener ahí cuidado con las cuestiones de redacción. Tal vez este no es el ejemplo más adecuado, sino tenemos a veces por muy extraño que parezca, pero así he encontrado a veces algunas reacciones. El situación en este caso, ¿verdad? Y es a lo mejor porque querían anotar otra cosa, o el tema en este caso, y lo que pasa es que no leyeron, ¿verdad? Después, ¿cómo estaba esto? La gramática, tengo duda cómo se escribe una palabra, tengo duda qué es lo que quiere decir. Por favor, vayámonos a la RAE, el diccionario de la Real Academia Española. RAE, en la casa de cada uno de ustedes siempre hubo un diccionario. Sus papás tienen un diccionario, puede haber sido una enciclopedia, pero ustedes tienen la ventaja de que está en Google, solo anoten RAE y anotan una palabra para saber cómo se escribe, para saber qué significa, para saber si llega tilde o no. Por ejemplo, si ustedes anotan en RAE, conclusión sin tilde, le dice la palabra no existe, ¿verdad? Porque RAE es cuadrada, ¿va? RAE es Real Academia Española de Normas y entonces me va a buscar la palabra tal y como es.
Podemos abreviar, pero no podemos excedernos. El uso de mayúsculas y minúsculas ya está normado. Términos técnicos relacionando, casi que dice que hay que evitar modismo, por ejemplo, el checklist, ¿verdad? Que evitar utilizarlo, sino guía de observación. No hay que exagerar, lo que quiere decir esto es que no hay que exagerar. Marketing, pues es marketing, no lo podemos cambiar. Algún otro, pero por ejemplo, si yo encuentro algo que quiero hablar de economía, no voy a poner economy, ¿verdad? Hay que poner economía. Estas son las recomendaciones finales en cuanto a la redacción. ¿Cómo lo vamos a aprender? Pues aplicándolo, ¿verdad? Aplicándolo es cómo lo podemos nosotros integrar. Este es el normativo para trabajos de graduación y trabajos EPS del CUNOR. Pero este documento que yo les presento es una adaptación, o sea, aquí está adaptado para la práctica, ¿sí? Por eso yo les digo, no se vayan a buscar otro documento, sino que utilicen este, por favor, vean que diga abajo adaptación, yo lo hice el año pasado, lo adapté, no lo hice, adapté porque hay algunas cositas que teníamos que incluir. Les estoy quitando la estructura de trabajos de graduación, aquí no aparece un trabajo de graduación, la guía de trabajos de graduación viene con su estructura, entonces aquí no se van a confundir ustedes y ya está en el clase. ¿Cuál es la tarea para este tema? En tercera persona, Osman, así es. El más, sin embargo, es muy común y no es correcto, ¿verdad? Debe anotarse, sin embargo. ¿Ah? Nosotros podemos auxiliarnos mucho con todo lo que nos aparece en Google, ¿verdad? Por ejemplo, hay algo que se llama conectores lógicos del párrafo. Para redactar aquí. Conectores, ya sea para redactar o conectores lógicos del párrafo, ustedes encuentran mucha la información acá, ¿verdad? Por ello, por lo tanto, en tal sentido, entonces, igualmente, asimismo, encontramos mucha información que nos podemos ayudar. Además, en efecto, mire, aquí se recopilamos los mejores ya solo falta, en Google ya solo falta que diga, hacemos su tesis por usted, ¿verdad? Obviamente eso tiene un pago, ¿verdad? Pero sí hay mucha información que nos puede ayudar a redactar. Esto no es una tesis, pero es un trabajo es un trabajo académico, ¿verdad? Y entonces aquí es donde vamos a encontrar esa información que a nosotros nos va a ayudar para redactar. Asimismo, además, así pues, y entonces aquí estamos. Conectores demostrativos en las evidencias anteriores. Miren, este artículo está muy bonito, está ahí para comparación, para concluir también, ¿verdad? Y es más, si ustedes ya quieren dejar aquí, esto es de Colombia, si ustedes ya quieren dejar sus datos para hacer su tesis, hacemos su tesis, obviamente tiene un presupuesto, ¿verdad? Pero yo les digo, miren, sí pueden pagar y todo, pero eso no les da ninguna satisfacción personal, ¿verdad? De haber logrado. Y también yo le digo a mis estudiantes, miren, si ustedes pueden hacer la tesis, ¿verdad? Por ejemplo, con los chicos que estoy ahorita, si ustedes pueden hacer la tesis y la terminan, van a ser capaces de hacer cualquier cosa. Para empezar, la tesis no es de nada del otro mundo, ¿verdad? Sino que necesita dedicación, tiempo, concentración. Y si logramos hacer eso, yo puedo lograr, o sea, es como un reto que uno tiene que tener, ¿verdad? Entonces, como les digo, aquí en Google ustedes encuentran mucha información. Yo tengo guía para presentar trabajos de graduación, norma ZAPA, y tiene un sello. Sí, esa es para trabajos de graduación. Es la base que yo utilicé para esta guía, pero lo ideal es que utilicemos la que yo les estoy dando porque esta guía que tiene trabajos de graduación tiene algunos detalles, tiene algunos pequeños errores que no los corrigieron. Y en la guía que yo les estoy presentando ya están corregidos. Y además van a encontrar ciertas estructuras que no les aplica a ustedes
y más los va a confundir. Entonces, lo ideal es que utilicen la guía que yo les tengo en su clase. Para empezar a aplicar estos temas gramaticales, yo les sugiero entonces que empiecen a buscar. Vamos a ver este tema. Que empiecen a hacer el ejercicio de, bueno, ya van a trabajar ustedes su plan, ¿verdad? Y entonces ahí van a ver. Aquí está la guía, tiene un sello, Norman, como usted bien lo dice, pero si dice para trabajos de graduación, es de trabajos de graduación. Nosotros estamos en la página. Espero que ya se estén asignando su curso, ya vi que va a 40 y pico, ¿verdad? Y no lo dejen a última hora, por favor, para poder ir terminando con eso. Voy a presentarles ahora la planificación. No sé si tienen alguna duda antes. Por el momento no, licenciada. Todo claro, gracias. Gracias, Leonel. Bueno, entonces si se dan cuenta, este es un documento que ya tienen que empezar a trabajar ustedes porque vamos a hacer nuestra planificación. Como buenos administradores sabemos que cualquier proyecto que nos lancemos a desarrollar, siguiendo nuestro proceso administrativo, está el plan antes, ¿verdad? La planificación es la acción de establecer elementos previos a desarrollar el proyecto que vamos a hacer. Y el plan es el documento escrito que nosotros vamos a presentar, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra actividad de planificación a través de un plan. Si se dan cuenta, vamos cumpliendo con las normas, el título, práctica profesional. Ojo, por favor, deben ver todos los detalles de repente, como lamentablemente, ¿qué es lo primero que hacen muchos? Se van a buscar un documento ya elaborado y aquí dice EPS, ¿verdad? O aquí dice trabajo de graduación desarrollado, no sé, no, aquí es práctica profesional. Luego, vamos a ver que el título, este es para todos ustedes, ¿verdad? Planificación, diagnóstico, situación. Situacional de emprendimientos. Quiere decir que vamos a diagnosticar cómo están los emprendimientos en Cobán, Verapaz. Lo vamos a presentar en agosto, por eso les puse la fecha de agosto. Lo marqué porque cuando nosotros hacemos trabajos de graduación, si me lo presenta en septiembre, va en septiembre, con fecha de septiembre, si es octubre, va cambiando, pero en este caso es agosto, no hay para dónde, porque es la única fecha que tienen para presentarlo. Diagnóstico situacional de emprendimientos de Cobán. Aquí sus nombres, por favor, ¿verdad? Aquí sus nombres. Esto no va, este título lo voy a poner entre paréntesis y más pequeñito porque no va. Voy a poner así, a 9. No va, lo que quiero indicar es que allí van. Por ejemplo, Osman, y no me acuerdo su apellido, nombre Medina, ¿verdad? Aquí tenemos a Osman Medina y aquí va a estar su carnet. 2018 creo que son ustedes. Bueno, 2018. Aquí, ¿verdad? Entonces, esto es lo único que va a ir aquí. Van a ir los 4 o 5 nombres completos, por favor. Y esto solo lo dejo para que ustedes se guíen de cómo van a integrar los nombres, ¿verdad? Por favor, en orden descendiente de carnet, o sea, el más antiguo al más reciente. Entonces, ahí van a ir sus datos. Luego nos vamos a ir con un índice, cómo está integrado este índice. Este índice, si tiene error mi guía aquí de márgenes, por favor no lo tomen en cuenta, ustedes utilicen los márgenes que deben ser los correctos, porque aquí de tanto mover mi formato me cambió algo y ya no lo puedo arreglar. El índice que nosotros tenemos que utilizar es lo que está en negro.
Lo que tienen en azul es solo para ubicarse en relación al contenido, ¿verdad? Este es contenido, no vayan a hacer su índice y entre paréntesis todo lo que yo les tengo ahí, porque esto es solo para que ustedes se vayan guiando. ¿Qué voy a poner ahí? ¿Qué pongo en la introducción? ¿Y cómo hago una introducción? Bueno, en la introducción voy a decir qué es, y en este caso voy a decir que es este es el documento que contiene las actividades a realizar para elaborar un diagnóstico de los emprendimientos en Cobán-Atagrápaz. A grandes rasgos esa es la introducción, ¿verdad? ¿Qué es la justificación? ¿Para qué sirve? ¿Con qué intención vamos a hacer esto? Bueno, entonces aquí ya integramos ideas y decimos que es para proponer algunas soluciones que contribuyan al desarrollo de los emprendimientos, para generar más emprendimientos, para que de alguna manera también contribuya a la generación de empleo y al crecimiento, ¿verdad? Al desarrollo de más emprendimientos en el lugar. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos? Voy a establecer un objetivo general, siempre es solo un general, no se confundan por favor con eso. Y voy a establecer tres objetivos específicos. Y tres. Le voy a anotar tres y siempre los objetivos, todos los objetivos deben iniciar con un verbo, no solo en general, ¿verdad? Sino todos los objetivos inician con un verbo. Ya vamos a ver cómo. La metodología, ¿qué voy a utilizar? El diagnóstico empresarial. Voy a empezar a decir que es un diagnóstico, puedo utilizar citas para definir lo que es un diagnóstico y las técnicas y los instrumentos también, y yo puedo utilizar citas para definirlo, pero no voy a hacer todo el documento a través de citas. Alcances. ¿Qué es esto de los alcances? Ya vimos los alcances de las áreas de la administración de negocios, administración, marketing y operaciones. ¿Qué tienen que hacer? Definir cada una de estas áreas con sus propias palabras y pueden utilizar citas también. Pero le vamos a agregar la situación económica que se está viviendo. Podemos buscar información en la red, ¿verdad? Puedo interpretar y puedo colocar citas. ¿Qué es eso de la situación política y legal? ¿Qué normativas de gobierno hay para atender la pandemia? ¿Sí? Sin extendernos demasiado, pero tampoco colocando 2 o 3 líneas. Y eso es lo que va en esta parte de alcances. Voy a incluir un cronograma, voy a establecer cuáles son mis recursos y por último voy a anotar desde ya las posibles fuentes bibliográficas que voy a consultar. Por último, el apéndice en el que va el cuestionario y el glossario. Esta es la estructura, entonces, el contenido de lo que lleva mi planificación. Yo les decía que lo deben entregar el próximo, pero déjenme revisar mi calendario. Para el próximo sábado. Se ve mucha información, pero van ustedes que como es trabajo en equipo, va a ir fluyendo. La introducción. A excepción de la planificación, no vamos a utilizar el capítulo 1, capítulo 2 y todo, porque no estamos construyendo todavía el documento, estamos haciendo el plan. Entonces la forma de colocar estos temas va a ser así. Introducción, mayúsculas y solo uno, no va capítulo. ¿De qué se trata? Introducir al lector, indicar qué elementos tiene, qué metodología y cuáles van a ser mis alcances, ¿verdad? Y esta es la forma de colocar la introducción, solo vamos a utilizar una página. Si se dan cuenta, estamos utilizando las normas porque no lleva sangrilla, ¿verdad? Entonces no va a sangrilla, entonces estamos cumpliendo con la norma. Aquí yo les tengo una imagen de cómo redactar una introducción, entonces empezamos a ver qué es la carta de presentación del documento, contiene el qué, el por qué y el para qué brevemente de nuestro tema. En el para qué no se extienda mucho porque luego viene la justificación y aquí sí, ¿verdad? Tenemos que decir para qué. Un ejemplo, actualmente existe saturación de información, escasos elementos relacionados a emprendimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que este documento va a ser útil para generar información en relación a los emprendimientos de Cobán.
Luego una imagen también de cómo redactar una justificación o cualquier información que ustedes encuentren en Google. Me van a Google y dicen cómo hacer una justificación de un tema, les va a aparecer esto, porque es importante, qué información nueva puede aportar, qué problemática resuelve, qué se va a investigar y por qué es relevante este trabajo, ¿verdad? Nos dan un ejemplo acá de una breve justificación. Los objetivos. El punto de partida, ¿verdad? O sea, ¿qué quiero alcanzar yo? Esto me indican los objetivos. Va mi objetivo general. Vamos a ver. Conocer la situación actual de... Bueno, este puede ser, de hecho lo vamos a utilizar todos, ¿verdad? Este es el objetivo que va a quedar para todos porque todos vamos a estar indagando lo mismo, ¿verdad? Todos van a estar indagando lo mismo, entonces este objetivo se queda para todos, el general. Pero los específicos sí van a cambiar, sí tienen que establecer su creatividad ahí y elementos de determinación. Recuerden que los objetivos se derivan del general, entonces ustedes pueden establecer aquí. Lo único que no podemos hacer es, porque recuérdense que es una investigación descriptiva, no es una descripción aplicada. Nosotros no vamos a ir a los emprendimientos y realizar alguna propuesta. Entonces el objetivo que no pueden colocar es aplicar, desarrollar tal situación, porque no vamos a ir a hacer nada, solo vamos a enlistar, determinar, caracterizar, definir y tal como lo vemos aquí. Este es ejemplo, ¿verdad? Algunos verbos para redactar objetivos son estos. Vamos a conocer, definir, detectar, explorar, indagar, sondear, si lo vamos a hacer, analizar, calcular, clasificar, comparar, describir, diagnosticar, esto lo vamos a hacer. Comprobar esto no, ¿verdad? Esto no vamos a hacer, explicar sí, verificar no, esto no vamos a ir ni vamos a verificar mayor cosa, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos el criterio claro para poder decir qué sí vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Vamos a interpretar, comprender, develar, sí, develar cuáles son los aspectos más significativos o más relevantes que limitan el desarrollo de los emprendimientos, por ejemplo, ¿verdad? No vamos a desarrollar, no vamos a diseñar, adaptar, construir, transformar, no. Aparte es que ustedes fueran ingenieros electrónicos y ahí sí, vamos a desarrollar una sistematización del registro, de los inventarios, de no sé qué, ¿verdad? Diseñar un modelo de captación de datos, por ejemplo, adaptar y construir y no sé qué más. Eso no lo vamos a hacer nosotros porque no es nuestro alcance. En el EPS sí. En el EPS se supone que ya ustedes van a ir a una empresa y van a transformar, van a construir, diseñar o adaptar tal situación. La cuarta fase o la cuarta acción en la planificación es la metodología, ¿verdad? El método que vamos a utilizar es el diagnóstico. Vamos a definir qué es un diagnóstico, cómo lo vamos a utilizar, el diagnóstico empresarial, cuáles son nuestras herramientas y las herramientas de análisis. Perdón. Vamos a decir de qué se trata. Vamos a utilizar técnicas de obtención de la información. Disculpen, pero esta creo que está mal aquí. Técnicas de obtención de la información como la observación, la encuesta y el registro de la información. Instrumentos para obtención de la información como guía de observación, el cuestionario online, cédulas de registro. Técnicas de análisis. Aquí les decía que ya lo tenía. Entonces aquí 2, 4, 3. Se dan cuenta, esto está a pie. 1, 4, 2, 1, 4, 2, 2. Yo lo estoy haciendo de esta manera porque no está digitalizado, no está programado.
pero en el caso de ustedes, como lo van a ir cambiando, entonces sí debe ir. 422. Voy a ir a recibir la clase con el licenciado, ¿verdad? Bueno, técnicas de análisis de la información. Entonces ya vamos a utilizar estas técnicas. PESTEL, ¿verdad? Es una técnica que va a determinar cuáles son los políticos, económicos, sociales, tecnológicos, éticos y legales que están relacionados con el tema del emprendimiento. Ustedes, pues, obviamente van a investigar. Yo aquí no les voy a dar. Se supone que ya las deberían conocer, en primer lugar. Segundo, no les voy a decir, mire, ¿qué es esto? No, porque ahí ustedes tienen la fuente al alcance de un clic, ¿verdad? Entonces vamos a indagar, no se queden solo con 1 o 2 páginas, verifiquen muy bien. Y no se trata de ir y que vayan a Google, aquí hay un pestel, vengo y lo pego. No, ustedes tienen que construir el pestel que nos está afectando en los emprendimientos de Cobán. Vamos a hacer el FODA, por supuesto, y vamos a determinar el Ishikawa o el árbol de problemas. El Ishikawa, ya ustedes se recordarán, es aquel, se llama así porque es un diagrama que parece espina de pescado, ¿verdad? Perdón, Ishikawa es la persona que lo propuso. También se llama diagrama de pescado. Si alguien lo ve, mire, yo no conozco el Ishikawa, no conozco el diagrama de pescado, pues es este. En Google hay plantillas, ¿verdad? No se vayan a estar que me dan la cabeza con hacer un dibujito, sino hay plantillas de Ishikawa y eso es para llenar y nos va a permitir determinar la problemática, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos el Ishikawa y aquí ponemos los problemas. Cada una de estas espinas son áreas, por ejemplo, recursos humanos, producción, gestión de la calidad, y aquí vamos a poner los subproblemas y todo esto me va a determinar un problema principal, ¿verdad? Entonces aquí vamos a establecer. ¿Cómo lo llenamos? ¿Pero dónde encuentro la información? El cuestionario nos va a dar esa información cuando ya estemos determinando ahí los resultados y hacemos el Ishikawa. O dice, porque pueden hacer ese o pueden hacer el famoso arbolito de problemas, ¿verdad? El árbol de problemas también es una técnica básica, ¿verdad? Donde aquí vamos a colocar las causas, las consecuencias hasta arriba. Igual, búsquenlo. No se queden solo con lo que yo les digo. Esto es solo como recordatorio, ¿verdad? Y aquí en el centro, cuando ya determinamos primero las causas, después las consecuencias, aquí vamos a determinar el problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es lo que está dificultando la situación? Esto es a nivel de primer año, ¿verdad? Donde nos enseña a hacer un arbolito para hacer nuestra determinación de la problemática. Pero ustedes también pueden encontrar, por eso les pido, vayan a Google, una 13 figuras, perdonen, 3 áreas, ¿verdad? Donde aquí nos va a aparecer una causas, ¿verdad? Consecuencias. Y aquí en el centro vamos a tener la definición del problema. Cualquiera de las dos herramientas que ustedes quieran utilizar, herramientas de análisis, pueden hacerlo. El Ishikawa o el árbol de problemas. O ustedes pueden ser todavía más creativos y hacer los dos para ver si la problemática es la misma. Pueden utilizar el árbol de problemas o simplemente un esquema más profesional, ¿verdad? Como lo es una tabla donde ustedes van a determinar las causas de una situación, sus consecuencias y por último definir el problema. Eso es análisis, lo vamos a estar viendo. Cuando ustedes ya me lo presenten, yo les voy a ir orientando. Mire, recuérdense que esto es una consecuencia, no es una causa. Esto no es un problema, puede ser una causa, etcétera. Vamos a ir viendo ahí, o aquí le falta tal información. Esa es parte de mi revisión. No cómo hacerlo, sino cómo integrarlo. Los sujetos de estudio. Aquí los sujetos de estudio, lamentablemente, no va a ser tan objetivo, porque nosotros tendríamos que saber cuántos emprendimientos hay en Cobán y a partir de ahí hacer una muestra.
O sea, no vamos a evaluar toda la población, sino una muestra. Pero no lo conocemos, no sabemos, no pueden ir ustedes por las calles indagando porque no estamos autorizados para exponer a esa actividad. Entonces, lo único que vamos a hacer es, de manera no probabilística, vamos a establecer cierta cantidad de emprendimientos. No estoy definida, pero no sé si 50 es mucho y podríamos dejarlo solo en 25. Por ahí estoy todavía con eso, voy a seguir analizándolo, pero yo creo que más estaríamos hablando de 25 porque tampoco les quiero complicar la vida. Pero eso no es objetivo, pero lamentablemente es por nuestra modalidad. Lo correcto es decir cuál es mi población, ¿verdad? Por ejemplo, acá, esta es la población, ¿verdad? Tenemos 310,000 habitantes. Esa es la población de Cobán y a partir de ahí aplicamos una muestra con una confianza de 1.96, una probabilidad de éxito de 0.5, de fracaso de 0.5, una desviación estándar altísima, la más alta que permite la determinación de la muestra, que es de 0.09 o de 9%, para que a este grupo de estudiantes les quedara una muestra de 119 personas. Entonces ellos ya fueron y lo válido, un nivel de confianza aceptado de acuerdo a la estadística, nos decía que podían evaluar 119 personas. En este caso no lo podemos hacer así porque no sabemos cuántos emprendimientos hay. Por eso les digo que va a ser de una manera no probabilística de acuerdo a la conveniencia de cada equipo de trabajo. Si son grupos de 5, creo que podemos trabajar con 25 emprendimientos, si son grupos de 6, pues obviamente van a ser 30, ¿verdad? Se va a ir subiendo el número porque hay más estudiantes. No es poquito, pero yo creo que les va a dar suficiente información. Los alcances, aquí ya trasladamos, aquí tienen que hacer prácticamente los alcances en su documento, se transforma en su revisión bibliográfica, y aquí vamos a venir a expresar todas estas áreas que nosotros estamos definiendo, ¿verdad? Porque ya empezaron ustedes a tener su mapa mental de elementos y aquí es donde lo van a trasladar. Cronograma es el punto número 6. Más o menos. Este es mi cronograma. Por favor, no lo vayan a hacer igual, hagan el suyo. A mí no me gusta trasladarles un esquema porque resulta que todos los trabajos vienen al estilo Annie Dubon y ustedes tienen que tener su propio modelo de trabajo, ¿verdad? De hecho, en la red, también en Google, ustedes encuentran muchos esquemas de cronogramas más modernos. Utilicen la tecnología y ustedes pueden elaborar el propio, ¿verdad? Para que les quede. Si es una tabla, la ponemos como tabla y si es una figura, lo insertan como una figura. A eso sí les va a cambiar acá. Yo mejor les digo que pongan una figura, ¿verdad? Para que puedan tener su elaboración propia. Entonces ahí sí les queda elaboración propia. Recursos. Van a integrar, como está la tabla, los recursos humanos, los recursos humanos, materiales y financieros, ¿no? No sé si es la 3 la que llevamos, creo yo. Yo les estoy sugiriendo, ¿verdad? Porque algunos no tienen ni la menor idea cómo va esta situación, que no deberían, ¿verdad? Pero bueno, les anoto aquí, ver modelo de plan de investigación, ¿verdad? Y para este tema específicamente la sección de recursos del libro Metodología de la Investigación de Piloña.
Yo sé que muchos han de tener su bibliografía ahí, y ahí está un modelo de cómo establecerlo. Claro está que ahí estaba en la presencialidad, entonces decía lapiceros, lápices, hojas y que no sé qué, y ahora eso es diferente, de verdad. Siempre pues utilizamos lapiceros y todo, pero más utilizamos recursos tecnológicos. Entonces siempre tenemos que establecer acá con cuál las recursos. Aquí le puse, va funciones, pero no necesariamente, ¿verdad? Aquí van, por ejemplo, cantidad. Y aquí, ahora, sea, ah, cantidad. Ojo, por favor, cuando esto está de más decirlo, ¿verdad? Pero cuando integren las cantidades, que queden alineadas, ¿verdad? Porque a veces vienen con por aquí esto y por aquí me ponen 1000 quetzales. Y entonces cuando se supone que suman, nada cuadra, ¿verdad? Las cantidades tienen que estar alineadas con unidades, decenas, centenas y así tendría que aparecer, ¿verdad? Algo así. ¿Qué me falta? Lo mejor es si lo hacen en Excel también, ¿verdad? Porque ahí les pueden marcar perfectamente. Luego que tenemos, ya vamos a terminar, referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas, ver la norma, ahí está la forma y la guía para poder establecerlas. Finalmente, el apéndice va el cuestionario de cheques. O sea, sí tenemos un montón. Nos hace el favor de compartirlo. Sí, repito, yo se los voy a dar, ¿verdad? Porque aquí ya se los estoy explicando para que ustedes vayan. No me gustaría recibir un mensajito de link que va aquí. Pues, se supone que de esto estamos hablando, ¿verdad? Pero no lo tienen que hacer exactamente igual. Tienen que agregarle su toque personal, ¿verdad? La norma, pues es la norma. Y si va, como les enseñé el documento de tesis del jovencito, prácticamente tiene esta misma forma, ¿verdad? No porque yo quiera darle mi toque personal, le voy a poner color, no podemos, ¿verdad? Pero sí, el contenido tiene que ser muy... Claro que sí va el contenido, el modelo, aquí cuando me pregunta género, ¿verdad? Así es, con las anotaciones es para que ustedes van. Ya se enumera introducción, justificación y objetivos. Julio César, como le comenté, este es el plan. Y entonces en el plan no le vamos a estar poniendo, de hecho no tiene la numeración. Y recuérdense que esa numeración de introducción, justificación y objetivos, como dice la norma, va en números romanos al centro de la página. Si les voy a conseguir compartir el documento, Abner, no hay problema. Entonces, la norma dice, Julio, de que sí se enumera la introducción, justificación y objetivos, pero con números romanos. ¿Alguna otra consulta? Lo único... Disculpe, ¿los apéndices sí pueden llevar color o no? No, tampoco. Tampoco. Gracias. Bueno, otra cuestión es que para el sábado lo que va es el modelo de planificación. Va su planificación. Yo en mi documento, aquí se los estoy poniendo, les puse modelo. El de ustedes se tiene que llamar planificación, ¿verdad? Porque está basado pues, en el modelo. Lo que solo va, pues va todo el contenido menos el cuestionario, ¿verdad? Vayan pensando desde ya preguntas para el cuestionario. Eso es lo que tiene que, cada grupo tiene que estar estableciendo ya su cuestionario y vamos a ir. Aquí se me olvidó porque sí tengo una idea, ¿verdad? Esto no lo tienen que traer integrado, pero sí lo tienen que hacer para la siguiente semana.
no lo tienen que hacer desde ahora, pero sí vayan pensando en eso, ¿verdad? ¿Qué vamos a ir a indagar? Por ejemplo, se pone el dato del cuestionario, las instrucciones, género, femenino, masculino, edad comprendida entre, tipo de emprendimiento al que se dedica. Y esto es un ejemplo, ¿verdad? Pueden ir más, de hecho van más. ¿Cuánto tiempo tiene de tener su emprendimiento? ¿Por qué decidió emprender? Y así vamos a ir listando una serie de preguntas para terminar para tener ese cuestionario ya listo, ¿verdad? Luego, el checklist, aquí es un formato básico, ¿verdad? Lo que les decía, mire, no se complete si no quiere ir y buscar un modelo de checklist que quedan más bonitos, ¿verdad? Usted inserte una tabla y ya tiene su checklist, pero si no, vaya a Google y busque una plantilla. Aspectos que vamos a ir a observar, si los emprendimientos tienen anuncios, servicios, eso se puede hacer, ¿verdad? Y eso, digamos, alguien puede decir, miren, fíjense que yo tengo una condición muy delicada y no salgo de casa, entonces sus otros compañeros del grupo pueden hacer el checklist, ¿verdad? Cuando estén haciendo un mandado, cuando vayan al trabajo, cuando se recuerden, en tal calle sí hay, no les estoy diciendo vayan y hagan el checklist, por favor, ¿verdad? No me gustaría alguien que dijera, es que yo me contagié o yo tuve un accidente porque en PAE nos mandaron a hacer checklist, ¿verdad? Entonces, no, solo es de condiciones que ustedes puedan discutir y que han observado en los emprendimientos. Es para esta semana, Alexandra. Ajá. El plan es para esta semana. Claro que sí, Iliana, pasaremos la encuesta. Vamos a hacer una encuesta online. El cuestionario hay que hacerlo y vamos a pasar la encuesta son muchos, 25 que ustedes tengan conocidos a través, ¿verdad? Sí, son muchos, tienes razón. Sí, vamos a aplicarlo dentro de 5 o 6 grupos. Gracias por el tema, Eliana. Dentro de eso, más de alguno tienen un emprendimiento. Yo sé que sí, más de alguno tienen un emprendimiento, entonces se reduce ese número, gracias. Estaríamos hablando de mucho menos, ¿verdad? Mucho menos emprendimientos. Pero sí, vamos a aplicar el cuestionario online. Sí, todos tenemos un conocido que tiene un emprendimiento, el que vende joyas, el que vende comida, el que vende, etcétera, ¿verdad? Sí, sí lo tenemos que hacer. Lo contactamos por teléfono, le mandamos el link del cuestionario y nos tiene la información. ¿Alguien más? Disculpe, ¿Sí? ¿me escuchan? Dígame. Perdón, lo que no tengo entendido Sí, le es que escucho. sí hay que pasar el cuestionario esta semana para incluirlo en lo que tenemos que hacer. Fíjese que le escuché entrecortado. Mejor escríbame, disculpe. Licenciada, la compañera pregunta si tenemos que incluir ya las respuestas del cuestionario en la próxima entrega o solo diseñarlo. No. Gracias, Leonel. Y gracias, Alexandra. Recuérdense que planificar es una acción de escritorio, ¿sí? Cuestión de concepto también, ¿verdad? Concepto. Planifiquemos, hacemos esquemas, dibujamos en una pizarra, lo trasladamos lo plasmamos en un documento, establecemos los recursos. Antes de ir a realizar la actividad, incluso nos tienen que avalar el plan. Yo tengo que revisar cómo va su plan, ver su presupuesto y todo, y decirle dele viaje. Y de hecho, ni estamos haciendo el cuestionario esta semana, ¿verdad? El cuestionario no se los estoy dejando para esta semana. Es hasta la siguiente semana. Solo les dije, vayan pensando en las preguntas. Entonces, la acción de planificar es de que hagamos esto en un documento y recuérdense que yo les presenté una planificación, ahorita la vamos a ver, pero sí es un poquito de cuestión de concepto ahí, ¿verdad? Estamos planificando.
Entonces, licenciada, disculpe, ¿se quedaría en blanco lo de cuestionarios y el checklist o el checklist que incluye? No se le escucha, Lick. Estoy buscando el documento. Ahí estoy. Bueno, estos se los presenté y les dije, en julio 17 estamos presentando el curso, aquí vamos a hablar del diagnóstico, julio 31 estamos hablando de la estructura y planeación del diagnóstico y diseño del cuestionario. Por cuestiones de tiempo, esto se va a quedar todavía pendiente. Vamos atrasaditos, ¿verdad? Vamos atrasados. Y entonces aquí ustedes tienen que trabajar la estructura de planeación. Después van a hacer marco teórico, entrega plan del diagnóstico, el 14 de agosto, ¿verdad? Y empezar con el diagnóstico, hacer ya, aplicar el cuestionario, estamos hablando de 21 de agosto, ¿verdad? Entonces sí, tenemos el 14 para entrega del plan, ¿verdad? Para que nos vayamos ahí. Pero sí, la otra semana tienen que entregar, pues, o tienen que avanzar, ¿verdad? Con estas cuestiones. Lo que pasa es que si no les dejo algún avance para esta semana, lamentablemente no trabajan y todo lo quieren hacer en una semana. Me voy a los comentarios. ¿Cómo se preguntaría en el cuestionario? Aún no me queda claro. Ok, ¿se recuerdan de que ustedes tienen ustedes han tenido evaluaciones de Google Forms, ¿verdad? O sea, ahora sus evaluaciones son en cuestionario electrónico y hay muchas herramientas. Pueden buscar en Google cuestionarios en línea, pero lo pueden hacer también con uno bien fácil que es Google Forms. No me voy a detener mucho en esto porque para empezar, primero se hacen las preguntas en un Word, ¿verdad? Primero lo que tenemos que hacer es un Word. Y entonces después nos vamos con el formulario, ¿verdad? Aquí, Google. Tenemos un formulario en blanco. Aquí todo lo que ven ustedes son mis exámenes, ¿verdad? Pero obviamente antes de tenerlo yo hago un examen y hago un Word, ¿verdad? Donde pongo mis preguntas. Y entonces aquí nos venimos por eso es un trabajo en equipo, ¿verdad? Por eso es un trabajo de equipo y ustedes tienen que tener claridad. Y también pueden buscar en YouTube, ¿verdad? Y un tutorial para cómo hacer un cuestionario en línea utilizando Google Forms. Esto nos permite cambiar color, poner un color bonito y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y le vamos a poner cuestionario para, para esto no, emprendimientos. Como les digo, lo primero es tener las preguntas. Esto es lo más fácil, ¿verdad? Entonces vamos a venir a preguntar edad, género, le preguntamos, queremos saber si hay más hombres o más mujeres. Género pertenece, ¿verdad? Y en la opción 1 ponemos masculino o femenino primero. Y esto, aquí le ponemos requerido, porque sí necesitamos que nos contesten todas las preguntas. Nos vamos con otra pregunta, edad, rango de edad. Ya las preguntas hay que dejarlas bien claras para que la gente sepa qué contestar. Rango de edad, y aquí le ponemos de 20 a 30 años,
o de 18, ¿verdad? Que vamos a estar aquí. De 30 a 40, etcétera, ¿verdad? Vamos agregando todos los datos. No, esto no es que vayamos pensando aquí, sino yo lo que les estoy pidiendo en este momento es que las preguntas en Word, no les estoy pidiendo. ¿Cómo vamos a ir viendo después? Bueno, esto tiene, siempre vamos a coleccionar el correo electrónico, lo vamos a limitar a una respuesta, no pueden editar después de mandármelo, y por aquí, no lo quiero como vamos a ir configurando algunos datos, como les digo, en el grupo de ustedes siempre hay alguien que puede hacerlo, si no podemos seguirlo viendo. Y tercero, obligatorio, si nadie del grupo sabe, por favor vean un tutorial en YouTube, están clarísimos y, es que muy lento, pónganle versión rápida y después de ver su tutorial, después de intentar hacerlo, ¿tienen dudas? Platiquemos. O también está el licenciado Chenal, ¿verdad? Que les puede ayudar a hacer esto. Y ahí, por ejemplo, aquí ya lo tenemos listo, le damos enviar. Voy a copiar la dirección, ¿verdad? Le doy copy y entonces ustedes ya tienen este link que ya lo copiaron y ya se lo pueden enviar a sus conocidos. Ustedes determinaron si hay una tienda, si hay esto, mire, por favor, llénenme esta encuesta y a ustedes les va a llegar como les llega sus exámenes en línea, ¿verdad? Entonces, esta forma es bien práctica. En Google Form hay otros, hay en otras plataformas en Internet para poder darnos esa información. Entonces, esto es bien práctico. Lo que más interesa son las preguntas. Voy a ver el chat. ¿Vamos a trabajar en base al objetivo general? Sí. En base al objetivo de la guía programática, así es. No, el objetivo general no es de la guía programática, es del plan que les acabo de presentar. El objetivo de la guía programática es que ustedes aprendan. El objetivo de la planificación, no se me confundan ahí, por favor. Ahorita ya estamos nosotros en ¿verdad? En conocer la situación, este es el objetivo general que vamos a trabajar. Conocer la situación de los emprendimientos en Cobán. ¿Cuántas preguntas? Vamos a ir bien, mire, las necesarias. Son como 15 o 20 preguntas más o menos que necesitamos, pero van a ir surgiendo. 5 no, ¿verdad? 5 no, 50 tampoco, es mucho, ¿verdad? Unas 15 o 20 preguntas. Y estamos en los emprendimientos. Karen dice realizar un estudio orientado hacia el análisis o formulación de opciones de solución. Ese es el objetivo del curso, ¿sí? Ese es el objetivo del curso, Karen. Estamos bien. Es lo mismo que esto, solo que ya más específico, más aplicado, ¿verdad? Elizabeth, espero haber resuelto su duda. No es lo más importante ahorita. No estoy pidiendo que ya lo trasladen al quiz, sino que en un Word. Bueno, entonces, mil disculpas, va a ir con la equivocación. No es para el 7 el plan, es para el 14, pero el próximo día yo necesito, ¿qué necesito yo el 7? Dudas. Por ejemplo, con la aplicación de normas, muy pocos con las dudas, y yo sé que hay dudas. Entonces, el 7, necesitamos dudas. Nos vamos a reunir en grupos y yo voy a pasar por cada sala para ver cuáles son las dudas específicas de cada tema. Iniciamos con dudas generales y después nos vamos. Y también necesito ya las preguntas del cuestionario, ¿verdad? También ustedes empiecen a ver cómo hacer el cuestionario en línea. Si hay alguien en el grupo que lo sabe hacer, que le enseñe a los demás. Esto es un buen punto porque ya en el trabajo hacemos este tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, híjoles, no sé hacer una evaluación en línea, entonces ya los compañeros pueden apoyarnos con esto.
Les voy a subir, yo creo que sí estaba este calendario de actividades, y si no, ahorita se los voy a pasar para que ustedes vayan viendo cómo lo hacemos, cómo vamos, ¿verdad? Se las enviaremos a los emprendedores que conozcamos. Así es, Alejandra. Todavía no, oye, todavía no. Nosotros empezamos a hacer diagnóstico el 21. Estamos en fase de plan. Si no está aprobado el plan, ustedes no se pueden ir a evaluar nada, ni pueden obtener ninguna información de nadie. Lo que sí pueden hacer es ya empezar a indagar. Conozco a alguien que tiene una tienda de regalos, conozco a alguien que vende ropa, conozco a alguien que vende no sé qué. Eso sí pueden hacer su listadito de los emprendedores que llevan prox 15 por grupo, ¿verdad? Había dicho 25, pero creo que es mucho. Porque como es en línea, solo es a nuestros contactos. ¿Dudas? ¿Dudas? De mi parte, no, licenciada. De repente la otra semana sí van a surgir algunas. Excelente, sí, porque ya van a empezar a elaborar el plan, van a empezar a elaborar el plan, van a empezar a aplicar normas, van a empezar a establecer algunas preguntas que yo necesitaría saber del emprendimiento. Entonces, cualquier cosa lo vamos a ir viendo ahí para que ustedes lo puedan finalizar la siguiente semana. Muchas gracias ahí por la retroalimentación. Ok, Franklin, entonces nos vemos la siguiente semana. Por favor, todas las semanas, reúnanse. Necesito también, yo les voy a colocar esto que acabamos de ver en el Classroom, y a forma de comentario ustedes me van dando el nombre de la persona que va a ser el coordinador, por decirlo así, porque todos son coordinadores y todos son secretarios, pero me va a decir a quién le asigno en el Classroom la tarea, para que no les aparezca a ustedes como pendientes, sino que la entreguen como grupo, ¿verdad? Entonces les agradeceré esa información. Si no hay más dudas, entonces nos vemos la próxima semana. Mucho que hacer, empezar a la planificación, las normas y el diseño del cuestionario. Licenciada, Feliz disculpe. tarde y buen provecho a todos. Y dígame. Feliz tarde, Disculpe, licenciada. es en cuanto a la integración de grupos, Igualmente, dígame. dijiste que pueden ser de 5 o 6. ¿Correcto? ¿Está ¿Correcto? bien con? Ok. Cristian, Emiliano. Sí, Muchas gracias. disculpen, no vi quién me estaba hablando. Soy Abner. Gracias, oye, muy amable. Cristian, muy bien. Licenciada, Entonces sí solo, pueden ser de 5 o 6. Dígame, Cristian. solo como una consulta, cuando nosotros trabajamos la PAC, hicimos preguntas en base a los objetivos, al general y al específico. ¿Seguiremos trabajando de esa manera o solo las que se nos ocurran? No, todo va orientado en nuestros objetivos. ¿Qué queremos llegar a conocer? Por ejemplo, el objetivo general es diagnosticar la situación. Cuando yo digo la situación de emprendimientos, todo lo relacionado a emprendimientos, ¿verdad? Entonces, todas las que se me ocurran en relación a la situación de emprendimientos. Solo que es de los objetivos del plan, no de los objetivos del curso. Porque los objetivos del curso es que usted desarrolle capacidad de redacción, de síntesis, de análisis, etc. Ahora, mi actividad específica es analizar los emprendimientos. De acuerdo, Cristian. Si no, buen provechito para todos y nos vemos la otra semana. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, licenciado.